Muy buenos días con todos. Hoy vamos a hablar acerca de la hipófisis desde un punto de vista histológico. Vamos a revisar la histología de la hipófisis. Pues bien, antes de comenzar, hay que recordar un poco que la hipófisis se va a componer de un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Estos dos lóbulos van a tener dos orígenes distintos. El lóbulo posterior, también conocido como neurohipófisis o pars nerviosa, va a derivar propiamente del tejido diencefálico. O sea, va a derivar del diencéfalo. Se va a componer a nivel microscópico de axones. Axones de neuronas. Y la adenohipófisis o lóbulo anterior de esta glándula pituitaria se va a componer de células endócrinas que van a derivar del epitelio faríngeo, de la cavidad oral, específicamente de la bolsa de Radke. Entonces, bien, como sabemos, la hipófisis se va a conectar al hipotálamo mediante el tallo o infundíbulo hipofisiario, que van a ser específicamente a partir del tuber cinereum, que va a dar las eminencias medias y va a formar este tallo infundibular o tallo hipofisiario. También cabe mencionar que lo vamos a mencionar, bueno, valga la redundancia, al final, que los núcleos del hipotálamo con la hipófisis van a estar en conexión mediante el sistema venoso porta hipofisiario. Ya lo vamos a revisar al último también. Así que bien. Y bueno, también mencionar que la hipófisis se encuentra por detrás del quiasma óptico y por delante de los cuerpos mamilares, más o menos, ¿no? La formación de la eminencia media y el tuber cinerio. Así que bien, dentro de el lóbulo anterior de la hipófisis vamos a encontrar diferentes tipos celulares que los podemos agrupar de dos formas. La primera forma va a ser por el tipo de hormona que van a producir y entre esos vamos a tener los siguientes. En el lóbulo anterior podemos encontrar células somatótropas, células tirótropas, células gonadótropas, células lactótropas o mamótropas y células corticótropas. Estas vamos a mencionar ahora mismo un poco de su abundancia, ¿no? Vamos a tener que las células somatótropas van a ser las más abundantes. De allí vienen las lactótropas o mamótropas. Las somatótropas aproximadamente de un 50 a un 60%, las lactótropas de un 15 a un 20%, de ahí vienen las gonadótropas de un 15 a un 10% aproximadamente, las corticótropas de un 10% y por último las tirótropas en un 7%. Es de vital importancia conocer esta cantidad porque algún tipo de tumor en la adenohipófisis o lóbulo anterior de esta glándula pituitaria, por ejemplo, a nivel de las células somatótropas, puede ocasionar lo que conocemos como gigantismo o acromegalia. Gigantismo si hablamos de un niño y acromegalia si hablamos de un adulto. Esto es más, corresponde a fisiopatología, pero es de vital importancia conocerlo también. Y bueno, desde el otro punto de vista los podemos clasificar por su afinidad a la tinción. Aquí como podemos observar, este es un tipo de tinción de hematoxilina y eosina, la cual utiliza tantos sustancias ácidas como basófilas y podemos observar que el óvulo anterior se tiñe con gran intensidad. Y como sabemos, las células más abundantes van a ser las somatótropas, por lo que vamos a tener que las somatótropas y las células lactótropas corresponderían a las células acidófilas. Las acidófilas se componen por células somatótropas y células lactótropas. Y las células basófilas correspondería al resto, ¿no? Las tirótropas, las gonadótropas y las corticótropas. También cabe mencionar que dentro de esta clasificación hay tipos celulares como las cromófobas que, como el nombre lo dice, no van a tener afinidad a esta tinción, por lo que no se van a teñir propiamente. Y entonces no se va a observar como nada. Cabe mencionar también que había olvidado
que a nivel del lóbulo anterior y posterior va a estar separado por una pars intermedia, una parte intermedia, la cual en nosotros los humanos no tiene vital importancia, pero sí la tiene en los animales, ya que va a ser encargada de producir una hormona que es la melanocito estimulante. Y bueno, en nosotros los humanos no se ha encontrado cierta función como tal. Y así que bien. Entonces, recordamos un poco, las células somatótropas van a producir hormonas de crecimiento, las tirótropas, las famosísimas hormonas tiroides T3 y T4, las gonadótropas, tanto la folículo estimulante como la luteinizante, las lactótropas van a producir la prolactina y las corticótropas van a producir las hormonas adenocorticotropas, que van a estimular la corteza y médula de la glándula suprarrenal. Bien, ¿no? Aquí hacemos un poco el recuento. Esto es a nivel de la adenohipófisis. Y entonces en la neurohipófisis o lóbulo posterior, ¿qué vamos a encontrar? Como había mencionado al principio, esta neurohipófisis deriva del deriva del diencéfalo como tal. Entonces se va a componer, como es tejido nervioso, se va a componer de neuronas. Y va a tener unos núcleos importantes a nivel del hipotálamo, como van a ser el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, los cuales van a producir dos hormonas que se van a almacenar al final en la neurohipófisis. Tenemos aquí el núcleo paraventricular y acá abajo el núcleo supraóptico. Esto lo pueden ver en un video que ya lo voy a subir, o ya está subido tal vez, de hipotálamo. Ahí los vamos a mencionar también. Este núcleo paraventricular va a producir la hormona oxitocina y el supraóptico la ADH, o también conocida como vasopresina. Es de vital importancia conocer que en la neurohipófisis no se va a producir ningún tipo de hormona. Las hormonas se producen en el hipotálamo, en estos dos núcleos, paraventricular y supraóptico, y de allí son almacenadas en la neurohipófisis por ciertos, justamente en los terminales axónicos, que se van a conocer como cuerpos de Herring, que esto al microscopio sí se puede observar, como ciertas... ahí se puede observar el almacenamiento de estas hormonas, que se conoce como los cuerpos de Herring, pero no puedo encontrar una imagen, por eso no lo puse. Pero se encuentran aquí. De aquí que también tenemos que saber que el núcleo paraventricular va a producir principalmente oxitocina, pero esto no quiere decir que no puede producir también vasopresina o ADH, sino que en mayor cantidad lo hace por la oxitocina. Y asimismo el núcleo supraóptico en sí va a producir en mayor cantidad ADH, pero también va a producir oxitocina en menor cantidad. Así que bien, ¿no? La función de cada una de estas hormonas va a ser la prolactina, va a actuar en las glándulas mamarias para la producción de la leche materna. Esto hace la prolactina. Niveles bajos de prolactina podría producir galactorrea, ¿no? También para conocer. Después tenemos las células gonadotrópicas que van a producir la folículo estimulante y la luteinizante, que van a actuar a nivel de las gónadas. En las mujeres correspondería a los ovarios, produciría la ovogénesis, y a nivel del hombre, los testículos, va a producir la espermatogénesis. Después tenemos las células corticótropas que van a actuar a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, y después tenemos la hormona de crecimiento que va a actuar a nivel de los huesos, músculos, en tejido blando sobre todo. Y por último, las células tirótropas que van a producir las hormonas tiroides y obviamente estimular las células tiroides. La glándula tiroides, que vamos a encontrar células parafoliculares y foliculares que van a ser encargadas de producir las hormonas tiroides T3 y T4. Así que bien, por último, pero no menos importante, hay que mencionar que estas hormonas van a viajar de la hipófisis, del hipotálamo hacia la hipófisis
por el sistema venoso porta hipoficiario. Y este sistema venoso porta hipoficiario se va a componer de una arteria hipoficiaria superior, un lecho capilar primario, venas portales largas y cortas, un lecho capilar secundario y venas hipoficiarias inferiores que se van a dirigir hacia la circulación portal, o sea, al torrente sanguíneo, y se van a distribuir por todo el organismo. Dentro del hipotálamo, creo que no lo mencioné al principio, pero vamos a encontrar hormonas. Como sabemos, el hipotálamo es el centro regulador hormonal. Vamos a encontrar células liberadoras de hormonas de crecimiento, de células liberadoras de las hormonas adenocorticotropas, de las hormonas gonadótropas, ¿no? Vamos a encontrar hormonas liberadoras que van a viajar a nivel del hipotálamo, imagen acá arriba de la derecha, por ejemplo, hormonas del hipotálamo, y viajan al sistema venoso porta hipoficiario, llegan primero a la arteria hipoficiaria superior, pasan el lecho capilar primario, viajan por las venas portales largas y cortas, se dirigen al lecho portal, el lecho capilar secundario, a nivel de la adenohipófisis van a estimular a las células para que produzcan las hormonas correspondientes, y de allí se dirigen hacia la circulación portal, al organismo, para llegar a su órgano diana. Así que bien, eso ha sido todo. Espero que me haya hecho entender y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.